Mi nombre es Araceli Flores y es un honor darles la cordial bienvenida al segundo día del quinto simposio virtual de investigación en ingenierías en su versión 2025. Este es un evento académico organizado por el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Enríquez y este se transmite a través de diferentes redes sociales, logrando ser accesible para una audiencia muy grande. Agradecemos su presencia y su participación. El día de hoy se tendrá una conferencia magistral en este canal y 4 presentaciones de ponencias de resultados de investigación. También hoy tendremos la oportunidad de profundizar en el tema de investigación educativa, un campo que es cada vez más relevante, ya que con los cambios sociales y tecnológicos actuales presentan desafíos para los sistemas educativos y la investigación educativa, que contribuyen al desarrollo de propuestas innovadoras para resolver a las necesidades y los desafíos de la modernidad. Pues bien, ha llegado el momento de dar inicio a la presentación de ponencias de este congreso. Exposiciones que tienen la finalidad de hacer difusión de investigaciones. Para la dinámica de la presentación se están considerando de 20 a 25 minutos por ponencia y en un espacio de 5 a 10 minutos para preguntas y respuestas. A continuación, tenemos el honor de contar con la participación de 2 distinguidos ponentes. Tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Miguel Amador Ortiz. Él es un doctor en educación por la Universidad de Baja California, profesor investigador en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Enríquez, Campus Puerto Vallarta, y docente en modalidad virtual del CUSEA. Él es un investigador nacional nivel 1 del CONACYT. Cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODET desde el año 2012 y liderea el cuerpo académico Sociedad en Transición, Tecnología y Educación. Su trayectoria incluye diversas publicaciones en revistas científicas y participación en proyectos de impacto social y educativo. De igual forma, tengo el gusto de presentar a la maestra Karina Alejandra Rodríguez Palomera. Ella es una profesora en el plantel CECITEC 24 de Puerto Vallarta, Jalisco, con experiencia en formación educativa a nivel medio superior y participación en proyectos de investigación académica. Ambos presentan la ponencia titulada Niveles de autoconcepto en estudiantes de educación media superior, el caso del CECITEC 24 de Puerto Vallarta, Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa participación. Adelante. Gracias, muy buen día tengan todos ustedes. A continuación, el doctor Carlos nos va a hacer el favor de hacer la presentación, la proyección de la presentación que realizamos. Como bien comenta la compañera, el título es Niveles de autoconcepto en estudiantes de educación media superior. Es importante señalar que en este caso consideramos principalmente a los chicos de primer semestre. Trabajamos junto con el doctor Carlos Amador y también con el doctor Felipe Amador. Entonces, se realizó principalmente la revisión teórica, que a continuación el doctor Carlos nos va a hacer favor de pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos comentar un poco sobre lo que es la conceptualización del autoconcepto, que generalmente se confunde con la autoestima como tal. Entonces, doctor Carlos, si nos apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Tengo un poquito de dificultad para ver la presentación. Si la pudiera poner más grande, maestra, doctor, por favor. Y bueno, principalmente la diferencia que vamos a encontrar cuando hablamos de autoconcepto es porque nos referimos a la percepción que se tiene de sí mismo, independientemente de la valoración que se le dé, tanto para bien como para mal. Estamos hablando de una percepción que tiene que ver con principalmente las creencias que tenemos, las ideas y las representaciones de nuestras características.
Lo interesante aquí es que lo vamos a revisar en diferentes ámbitos, que vamos a ver un poquito más adelante, pero que principalmente tienen que ver con cómo nos percibimos en el aspecto físico, cognitivo, emocional y social. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor, doctor? Y bueno, principalmente en la adolescencia sabemos que por los rangos de edad encontramos características muy intensas y muy interesantes que están principalmente representadas por cambios, por modificaciones en la conducta. Y doctor Carlos, no sé si ya cambió la diapositiva, creo que está en la misma todavía. Hablando del autoconcepto propiamente en la adolescencia, vamos a encontrar que los chicos buscan siempre ser parte de algún grupo, de pertenecer a algún grupo. Entonces también se desarrollan diferentes cambios que van a afectar en estos ámbitos, que son las transformaciones como propiamente señala aquí en la diapositiva. La adolescencia va a depender también de la parte cultural y social, pero básicamente lo que siempre hemos escuchado, caracterizada por cambios, modificaciones y la importancia de la interacción con otras personas, con pares, en el caso de la escuela, con adultos que vienen siendo sus profesores y padres de familia. Entonces nosotros, con la experiencia que hemos tenido trabajando con jóvenes, en mi caso con jóvenes adolescentes de preparatoria, y bueno, comentamos que la importancia que podemos encontrar aquí en estos ámbitos es pues muy impactante. Ahorita vamos a revisar. En la siguiente diapositiva, por favor, doctor, vienen ya especificadas las dimensiones. Como les comentaba hace rato, encontramos dimensiones del autoconcepto dividida en 5 categorías. Doctor, ¿me apoyas con la siguiente? Bueno, mientras el doctor nos apoya con la siguiente, les voy contando que, bueno, dentro del autoconcepto vamos a encontrar el ámbito académico, que propiamente, más que decir qué calificación saca el alumno, es cómo se está percibiendo él en su capacidad para realizar las actividades que se le asignan. Mucho tiene que ver aquí también con el trabajo en equipo que pueda llegar a realizar con sus pares, el sentir que es bueno para matemáticas o que de repente lo buscan en el área de inglés porque tiene más conocimientos. Entonces, la percepción que ellos tienen con respecto a la realización de tareas. Un tema interesante aquí es cuando se les pregunta, ¿tus maestros te consideran buen estudiante? O sea, aparte de cómo la interacción con otros nos va a ayudar a formar un autoconcepto que tenga que estar nutrido propiamente por los otros. En el ámbito social, encontramos también la parte que ellos se perciben a la hora de relacionarse principalmente con gente desconocida o con gente con la que están conviviendo, pero que en ocasiones pues nos puede llegar a conflictuar, ¿no? Entonces, ¿cómo se perciben ellos en relación a su desenvolvimiento con los otros? En el ámbito emocional, principalmente tiene que ver con cómo perciben ellos la gestión que tienen de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus acciones, cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos. Una parte muy interesante para revisar porque, como comentábamos hace un instante, en la adolescencia se generan cambios hormonales, principalmente cambios físicos, entonces todo esto genera un descontrol o un reajuste que resulta bastante interesante en estos momentos de la adolescencia. En el ámbito familiar, por ejemplo, las preguntas van encaminadas a cómo los perciben en casa. Hay una pregunta muy interesante que comenta, mis padres mi familia se siente orgullosa de mí o decepcionada de mí, o cuento con mi familia para un problema. Todo esto es bien importante porque pues al final de cuentas sabemos que la familia nos va a apoyar a desarrollar ciertas habilidades que nos van a servir para a la hora de estar trabajando en clase o de estar interactuando con otras personas. Entonces, va a tener que ver pues con la calidad que tiene él al relacionarse con su familia. Y por último, en la dimensión física, cómo se perciben en su imagen corporal y lo que está interesantísimo que les comentaba hace un momento, que el autoconcepto no necesariamente nos va a determinar la autoestima, porque si yo me percibo chaparrito, ojón,
y no tengo problema con estar chaparrito y ojón, me siento bien de estar chaparrito y ojón, entonces el autoconcepto está bien definido y tengo una autoestima alta positiva, no necesariamente porque me considero a lo mejor muy alta y muy delgada y eso a lo mejor no está muy bien visto. No necesariamente vamos a estar hablando de cumplir con cánones de belleza, sino con cómo me percibo y eso va a determinar después que la autoestima pudiera ser tanto alta positiva, baja positiva, etcétera, ¿no? Están las diferentes niveles de autoestima. Entonces, el autoconcepto sí es importantísimo y sí está relacionado a ámbitos de diferentes tipos. Entonces, aquí sí diferenciar bien qué es autoconcepto y qué es autoestima y sobre todo diferenciarlo por ámbitos, que es lo que nutre bastante la investigación. Si me apoyas con la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, doctor. ¿Qué relación tiene que ver entonces el cómo me percibo en los diferentes ámbitos con mi rendimiento dentro de una institución educativa? Es importante saber que si los chicos reconocen, los jóvenes, incluso nosotros como adultos, reconocemos que somos capaces de resolver actividades académicas, tenemos una interacción con otros que nos hacen ver que lo estamos haciendo bien. Y entonces, ¿qué va a generar cuando nosotros percibimos que sí podemos lograr las cosas? ¿Qué impacto va a tener que mi maestra, que mi maestro se acerque y me diga, lo hiciste muy bien, te quedó padrísimo? ¿Qué impacto va a tener cuando de repente llegue yo a mi salón de clases y mi maestro me diga, oye, no viniste ayer, me da gusto que hoy sí pudiste venir? Tienes pendiente tus actividades, realízalas. Cuando tenemos este tipo de retroalimentación de los otros, nos sentimos como cuando de repente mi maestro se acerca a mí y dice, lo hiciste muy bien. Cuando mi maestro dice, ¿saben qué? Ese trabajo es el mejor de la clase. ¿Les ha pasado que de repente te lo han dicho o se lo has dicho a alguien y ves como si se transformara de repente su carita y dices, wow, lo estoy haciendo bien? Entonces se hace una retroalimentación positiva que entonces nos va a ayudar a que nuestro autoconcepto se fortalezca. Bueno, pues, ¿qué más? Pues sí, va a tener que ver con el rendimiento. Entonces, pues, la motivación del estudio fue precisamente identificar qué relación tiene el autoconcepto que los jóvenes se están formando de ellos, porque sabemos que el autoconcepto se está formando, se está estabilizando, se está transformando, y va a depender mucho de nosotros que vaya para bien. Entonces, en la investigación, pues, buscamos encontrar los niveles que tienen por principio los chicos para revisar cómo andamos en estos ámbitos. Entonces, le cedo la palabra al doctor Carlos. Si tuviera alguna dificultad para seguir presentando, ahorita yo lo apoyaré. Gracias. Bueno, a ver, déjame ver, ya estoy acá. Ahora creo que si le puedes silenciar. Sí, ok, bien. Bueno, continuamos con la presentación. Ahí me dicen si va cambiando porque había tenido problemas hace un momento. Bueno, entonces ahorita, pues primeramente, buenas tardes. Continuamos entonces con lo que llevamos de avance. Pues primeramente ahorita estuvimos revisando la parte teórica sobre lo que significa el autoconcepto y las dimensiones con las que se evalúa, y también la parte de la literatura nos indica que el autoconcepto correlaciona con el rendimiento académico. Entonces esto es particularmente importante para poder llevar estudios en las instituciones educativas. Entonces, el estudio que se llevó a cabo, pues tuvo como objetivo general diagnosticar los niveles de autoconcepto de estudiantes del plantel CECITEC 24 de Iztapa, Jalisco, en las dimensiones académica, familiar, social, emocional y física, para plantear estrategias de mejora que puedan tener un impacto positivo en el desempeño académico. Es decir, como se mencionó hace un momento por la maestra Karina, pues el autoconcepto tiene diferentes dimensiones.
Entonces, el diagnóstico se hace en estas dimensiones. Como objetivos específicos tenemos analizar los niveles de autoconcepto de estudiantes del plantel CECITEC 24 de Ixtapa, Jalisco, a través de un estudio empírico, utilizando como instrumento la AF5. El AF5 es un cuestionario estandarizado que es, yo creo que es el que más ha utilizado para medir el autoconcepto. Fue elaborado por Gonzalo Musito, un español experto en el tema. De hecho, el cuestionario está basado en estas dimensiones del autoconcepto, en la parte teórica, en las 5 dimensiones que se mencionaron. Posteriormente, se trabajó con una evaluación de los niveles del autoconcepto para identificar fortalezas y debilidades, que es en lo que se presentan los resultados. Y por último, formular recomendaciones para mejorar los niveles de autoconcepto de los estudiantes del plantel CECITEC 24, con la intención de contribuir a la mejora de su desempeño académico. Bien, ¿cómo se llevó a cabo el estudio? En materiales y métodos, como lo habíamos mencionado, se utilizó el cuestionario estandarizado de autoconcepto Forma 5 de Gonzalo Musito, García y Musito, y la población de estudio fueron estudiantes del plantel CECITEC 24 de Ixtapa. La investigación fue de tipo cuantitativa porque se cuantifica la variable, de tipo no experimental y con un método inductivo. Bien, el plantel CECITEC de Ixtapa cuenta con una matrícula de 491 estudiantes y en el presente trabajo de investigación se consideraron únicamente los estudiantes de primer semestre, que en total fueron 168, y de los cuales 96 hombres y 72 mujeres de entre 14 y 17 años. La muestra final fue de 105 estudiantes, se manejó un nivel de confianza del 90% y del 5% de margen de error. A partir de la aplicación del cuestionario, pues nos genera unas escalas de interpretación sobre los resultados. Las escalas van desde muy bajo hacia muy alto y también nos indican cómo se interpreta cada uno de los elementos. Cabe destacar que, por ejemplo, cuando se interpreta como un autoconcepto bajo, nos indica la interpretación que es un riesgo de baja motivación, se presenta vulnerabilidad emocional o aislamiento social, y se recomienda una intervención, porque quiere decir que hay una situación que sí amerita una intervención. A partir del corte de 35, pues comienza ya los diferentes niveles de autoconcepto. Comienza con el promedio, que es un autoconcepto frágil que conviene reforzar en ámbitos detectados. Después tenemos la tendencia promedio, y a partir de la tendencia promedio hasta llegar al nivel muy alto, que es un autoconcepto claramente fortalecido. Bien. Bueno, vamos a ver los resultados en cada una de las dimensiones. En el primer ámbito, que es en el ámbito académico, que ese es el ámbito de mayor interés por lo relacionado con la parte del rendimiento académico y la cuestión escolar, se obtuvieron resultados en muy alto, 38 quedaron, 38 alumnos quedaron en este nivel, de hecho equivalente al 36%. En alto tenemos un 13%, tendencia alto 7%, tendencia promedio 7% y promedio 2%, bajo 30%. ¿En cuáles hay que poner especial atención? En el bajo y el promedio, que son los aspectos más bajos. Aquí tenemos un 30% bajo y un 2% promedio. Si nos vamos a la dimensión social, aquí la verdad es que sí es un poquito alarmante. En bajo tenemos el 73% de los estudiantes y en promedio un 6%. Aquí nosotros estamos indagando que una de las razones por las cuales aparece en el bajo con este porcentaje tan alto es porque son estudiantes de primer ingreso, de nuevo ingreso. Entonces seguramente todavía están en un proceso de consolidar sus redes, sus redes sociales, sus redes de convivencia. Entonces ese es uno de los argumentos. Sin embargo, sigue siendo preocupante. En la parte familiar tenemos también un 43% bajo y tenemos un 4% en promedio. Sigue habiendo una tendencia importante en bajo, y también tenemos un porcentaje importante en muy alto, que es un 37%.
Luego nos vamos en la parte emocional. La parte emocional también fue otro indicador en lo que pudimos identificar pues valores muy bajos. En este caso un 68% quedaron en este indicador. En el promedio fue 3%. Los demás indicadores, tendencia alto 9%, tendencia promedio 10%, muy alto 5% y alto 5%. Entonces aquí sí tenemos también un factor para poner atención. Probablemente este factor esté relacionado con la parte social, que hay también una relación muy estrecha entre la parte social y la cuestión emocional. Entonces estamos indagando también sobre esos factores. Luego nos vamos en la parte física. En la parte física tenemos resultados un poquito diferentes. En bajo tenemos el 27%, en promedio un 8%, tenemos tendencia alto 8%, tendencia promedio 6%, tenemos también en muy alto 35% y en alto 16%. Entonces aquí los resultados estuvieron mejor distribuidos. Y bueno, ¿qué nos indican los resultados? Los resultados nos indican que pues los niveles de autoconcepto superiores a la media, se encontraron niveles de autoconcepto superiores a la media en las dimensiones académica y física, es decir, fueron las dimensiones en donde hubo una mejor distribución de los datos y en donde sí hubo más proporción superior a la parte del promedio en los resultados, ¿no? En las dimensiones académicas y físicas. En la dimensión familiar hubo más o menos una distribución igualitaria entre promedios bajos y promedios altos. Sin embargo, en la parte del autoconcepto emocional y social, pues sí hay niveles muy bajos, que sí es importante tomar en consideración, sobre todo para poder llevar a cabo una intervención o para indagar si es parte de un proceso natural por la adaptación al ingreso a la educación media superior por parte de los estudiantes. ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Pues bueno, se identificaron los niveles más altos en autoconcepto físico y autoconcepto académico, destacando el nivel muy alto con mayor porcentaje en estas dimensiones, aunque también se identificaron algunos porcentajes importantes con un nivel bajo con el 27% y 30% respectivamente, lo que indica que en estas dimensiones se siguen presentando áreas de oportunidad. La tercera dimensión con niveles más altos fue la familiar, en la que se aprecia un 37% de estudiantes en la categoría muy alto y un 43% muy bajo, que sigue siendo también un factor importante el bajo en la familiar. Y pues en los niveles más bajos fueron en lo emocional y en lo social. ¿Qué se puede recomendar a partir de este estudio? Se recomienda sí llevar a cabo una intervención que se puede llevar a cabo de qué forma, a través de talleres, a través de los programas de tutorías que se desarrollan, o incluso a través de capacitación a los docentes para poder manejar dentro de las clases regulares, pues algunas actividades que puedan tener algún impacto en el autoconcepto. Básicamente eso es lo que se presenta del estudio, y pues bueno, ahora sí que quedamos a la orden por si tienen alguna pregunta, para poder hacer seguimiento. Agradecemos sinceramente la valiosa participación de nuestros ponentes, el doctor Carlos Miguel Amador Ortiz y la maestra Karina Alejandra Rodríguez Palomera, cuya exposición sobre los niveles de autoconcepto en estudiantes de educación media superior del caso CECITEC 24 de Puerto Vallarta, Jalisco, ha sido un aporte significativo para la reflexión y el análisis en el entorno a la formación integral de los jóvenes en este nivel educativo. Muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Pues bien, ha llegado el momento también de abrirnos a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que escriban su pregunta en el chat
iniciando por su nombre y posteriormente la pregunta. Adelante. Quería comentar que el doctor Carlos estaba presentando pantalla todavía. Ok, bien, tenemos la primera pregunta. A ver. Y dice así, es Azrael Cortés, nos comenta la auto... ok, a ver, vamos a ver. Dice, ¿la autopersecución del estudiante influye en la carrera que estudian? Es decir, ¿esto determina que prefieran una carrera sobre otra? Adelante, no sé si el doctor Amador o la doctora Karina desean respondernos la pregunta. ¿Influencia sobre la carrera? Bueno, creo que si a lo que veo la pregunta indica si la autopercepción influye en la carrera que se estudió. Bueno, me parece que sí, es algo que también se tiene que correlacionar. Es decir, pues nosotros por lo general, o más bien los estudiantes sobre la parte de orientación educativa, uno valora cuáles son tus fortalezas. Y, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que un estudiante que no se percibe muy capaz en el área de matemáticas, por lo general no se decide por ingenierías, ¿no? Sino que busca por otras carreras. Sí es algo que por lo general llega a suceder y sí se presenta una relación entre la percepción que tiene uno como fortalezas, como un factor que puede incidir en la orientación vocacional para seleccionar una carrera, aunque son diferentes factores. Este sería nada más uno que puede influir. ¿Sale? Bien. Bueno, nada más para agregar un poquito respecto a lo que comentábamos, el autoconcepto se va a percibir a lo mejor bueno para realizar algunas actividades propias de carreras específicas, pero a lo mejor no se sienta bien al respecto, que ya entonces estaremos hablando de autoestima. Entonces, sí, yo me percibo muy bueno para a lo mejor la parte de las interacciones, digo, me voy a turismo, pero a lo mejor la percepción que yo tengo no va a ir de la mano de la autoestima, cómo me siento al respecto. Soy muy buena para entablar comunicación, a lo mejor sería un buen guía de turistas, pero no me siento bien al respecto, no, a lo mejor difiere un tanto o al revés, como comentaba el doctor Carlos. No soy bueno, entonces sé que no la voy a lograr y busco algo que sea más afín y que tenga que ver con el cómo me percibo y realmente el cómo me siento al respecto, que sería la autoestima. Muchas gracias, maestra. Doctor Amador, no sé si hay alguna otra pregunta aquí, no tenemos ninguna otra. Pues bueno, solamente nos resta agradecerles sinceramente su valiosa participación y continuamos con nuestra segunda ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.